Muy buenas noches. Hoy nuestro grupo de alumnos del quinto grado de secundaria del Colegio Claretiano de Huancayo vamos a hacer una entrevista sobre los dogmas marianos y la importancia de estos para el curso de educación religiosa dirigida por el profesor Gabris Cristo. Ahora vamos a pasar por cómo está conformado nuestro grupo. Los integrantes son Marmolejo Alejandro, Mato Sofía, Maita Mariana, Harley Miguel mi persona, Palomino Claudia, Rodríguez Renato y Romero Antonio. Eh, Empezamos con la maternidad divina, dirigido por Alejandro Marmolejo. Alejandro, ¿cómo María, que es un ser mortal, puede engendrar a Dios, que es un ser divino y eterno? ¿Cómo podrías defender este punto? Buenas noches con todos. Bueno, como principal punto, María no dio a luz a Dios, no le dio origen a Dios, ya que Dios es el que crea todo, pues, ¿verdad? Sin embargo, este nombre se le atribuye porque la maternidad divina de María fue declarada como dogma por la Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431. Este concilio se reunió para combatir la herejía de Nestorio, que quien negaba que María fuera la madre de Dios, ya que afirmaba que María solo era la madre de la humanidad de Jesús, pero no es su divinidad. Y el concilio de Éfeso condenó la doctrina de Nestorio y proclamó solemnemente que María era la madre de Dios. Em, Esta declaración, esta condena, se basó en la creencia de que Jesús era una sola persona con dos naturalezas, tanto divina como humana. Y es así de simple como se le puede entender porque Jesús, a través de los años en que ha estado, mostró sus milagros y mostró cómo es que Él es un ser divino. Entonces podemos entender que como María es la madre de Jesús y Jesús se puede interpretar, se entiende que también es Dios por su propia naturaleza divina, es por ello que a María se le atribuye el nombre de Madre de Dios. Además que hay evidencias en la Biblia, como en Isaías 7:14, que menciona, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí, una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, lo que da a entender que María dará a luz a un ser divino, al cual será nuestro Salvador. Y en Lucas del 1 al 31, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, dando a entender de igual manera, pues que Jesús es el Salvador y que cuenta con dos naturalezas, tanto humana como divina. Es por ello que a María se le atribuye el nombre de Madre de Dios, porque Dios está impuesto en María. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasando con Perpetua Virginidad, dirigido por el experto Renato Rodríguez. Renato, si se sabe por la ciencia que una persona al dar a luz pierde su virginidad, ¿cómo María antes del parto, durante el parto y después del parto sigue siendo virgen? Para hablar acerca de la virginidad perpetua, es muy importante primero conceptualizar un poco los términos. Según la Iglesia, la virginidad perpetua es una doctrina que se afirma en la que María fue virgen antes, durante y después del parto y nacimiento de su hijo. Y esto se basa en la interpretación de la Biblia según las diversas religiones y la tradición apostólica que bien conocemos. Sin embargo, ¿qué significa antepartum, impartum y postpartum? Son palabras en latín, las cuales significan lo siguiente. Antepartum. María era virgen antes de concebir a Jesús. Impartum. María permaneció virgen durante el parto y postpartum María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante la virginidad perpetua de María? Es muy importante debido a que María significa pureza, debido a que es la, es la madre de Jesús y significa eso, ¿no? Es una mujer pura y que es el ejemplo a seguir para muchas religiones. Pero ¿cómo evidenciamos la virginidad perpetua? Pues se da primero en Mateo 1:23, la cual nos dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a su hijo, y llamará su nombre Emmanuel, en la cual se afirma que una virgen, una virgen antes de el parto iba a dar a luz a su hijo
el cual iba a ser Jesús. Otro versículo en el cual se evidencia sería Lucas 1:34, la cual nos dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este versículo, lo que se habla básicamente es acerca de que María permaneció virgen ante parto, o sea que no tuvo relaciones sexuales con nadie para poder, para, por así decirlo, quedar embarazada, puesto que, como se evidencia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, o sea que María quedó embarazada a través del Espíritu Santo. Por último, hablar acerca del versículo de Juan 1:13, el cual nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto nos habla acerca de que Dios fue el cual, por así decirlo, mandó la orden o deseó que se diera así, no por la carne, no por la voluntad de José, no por cualquier otra cosa, sino porque tenía que ser en el vientre de María. Muchas gracias. Esto es lo que puedo mencionarles acerca de la virginidad perpetua. Muchas gracias. Ahora pasamos con Inmaculada Concepción, dirigido por la experta Claudia Palomino. Claudia, se sabe que fue proclamado la Inmaculada Concepción en 1854 por el Papa Pío, pero ¿cómo María nace sin pecado alguno si el que limpia nuestro pecado original es Jesús? Así que cronológicamente no coincidiría. ¿Cómo podrías defender este punto? Bien, centrándonos en lo que sería el dogma de la Inmaculada Concepción, como mencionas, este fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa IX. Él afirmaba que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado durante la concepción. Esto está revelado por Dios y por lo tanto debe ser constantemente creído por todos los fieles. Este dogma también se conoce como la Purísima Concepción. ¿Y qué nos quiere decir en sí? Es que es la creencia del catolicismo que sostiene que María, la Madre de Jesús, a diferencia de todos los seres humanos, tales como nosotros, no fue alcanzada ni manchada por el pecado original en su concepción. Es decir, Dios la protegió para mantenerla libre del pecado y de esta manera poder continuar con esta inmaculación. También la doctrina de este dogma se reafirma con la expresión llena de gracia, que en latín quiere decir gracia plena. Esta está contenida en el saludo del arcángel Gabriel, en el versículo de la Biblia Lucas, versículo 1:28. Y también se recoge en la oración que constantemente rezamos, que es el Ave María, donde se resalta el aspecto libre de María por la gracia de Dios. Algo que también cabe resaltar es que al desarrollar este dogma, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María de ser madre de Cristo y sostiene que Dios, en previsión del nacimiento de su Hijo Jesús, preservó a María como virgen e inmaculada desde el momento de su concepción. Esto hizo que toda mancha o efecto del pasado no pudiera recaer en ella como un pecado original. Es por eso también que al igual que todos los hombres desde Adán y Eva, han sido marcados por ese pecado, con excepción de María. Y esto también es algo que podemos reflexionar, ya que se sigue contemplando en las oraciones que mencionamos hasta la actualidad y en todo lo que la Iglesia nos ha venido mencionando sobre la Inmaculada Concepción que fue María. Gracias. Gracias. Ahora pasando con María Asunta al Cielo, con la experta Antonella Romero. Antonella, se sabe cuando las personas mueren van al cielo solo con su alma. ¿Cómo María va con su alma y cuerpo? ¿Por qué la iglesia dice que María sube al cielo tanto en cuerpo como en alma? Para iniciar el dogma de la Asunción de la Virgen María, que fue asunta al cielo, no fue por su propia fuerza, sino por obra de Dios. Este dogma de fe tiene su origen en los textos apócrifos, conocidos como literatura asuncionista.
El primero de ellos, y probablemente el más conocido, sea el libro de Tránsito, que data del siglo IV al siglo V. Esos textos recogen los testimonios de Lucio y discípulos que cuentan cómo la Virgen María fue resucitada y llevada al cielo en cuerpo y alma. Ok, según el Catecismo de la Iglesia Católica en 974, la Santísima Virgen María, cumplido su curso de la vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Otra evidencia que tenemos de este dogma es en Lucas, versículo 1 del capítulo 48 al 49, donde dice que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. El siguiente es el proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Esta es una creencia universal donde la Iglesia desde los primeros siglos hasta nuestros días, el elemento esencial de este dogma enseña que la Virgen María, al término de su vida en este mundo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y por último tenemos lo que es el texto apócrifo, donde recoge que llevaron a los apóstoles al féretro y depositaron su santo y venerado el cuerpo de Getsemaní en un sepulcro sin estrenar. Y por 3 días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Bueno, eso fue algo sobre algunas evidencias sobre el dogma, sobre la Asunción de la Virgen María. Muchas gracias. Bueno, ahora pasando a María, Madre de la Iglesia, con la experta Sofía Matos. Sofía, sabiendo que María es Madre de Jesús, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios y de toda la Iglesia si ella solo engendró a Jesús? Antes que nada, muy buenos días a todos los presentes. Bueno, primero que nada, María, Madre de la Iglesia, fue proclamada el 21 de noviembre de 1964 por el Papa San Pablo VI en la tercera sesión del Concilio II del Vaticano. Ahí se menciona que María es madre de toda la Iglesia. Para explicar este punto tenemos dos argumentos principales, uno que es según la Iglesia antigua y uno que es el argumento actual, que es el más moderno y el más reciente dado por el Vaticano. Según la Iglesia antigua, dice una pequeña comparación entre mujer Eva y mujer María, siendo mujer Eva la madre de todos los vivientes, según Génesis, y mujer María siendo la madre de todos los que viven el Cristo, es decir, todos los cristianos. Se hace esta comparación para ejemplificar cómo Eva, que es una de las mujeres importantes de la Biblia, es la madre de todos los seres vivos o humanos que hay en el planeta Tierra. Sin embargo, María es la madre de todos los creyentes, mencionándose también en Apocalipsis que María es la madre de todos los que guardan los testimonios y los mandamientos de Jesús, dándose a entender que María va a ser la madre de todos los que creen y viven en la iglesia de Cristo. En cambio, el argumento actual se basa más en lo que pasó en la crucifixión de Jesús, con el argumento de Juan del versículo 19 al 27, donde Jesús crucificado le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y luego se voltea a Juan y le dice, he ahí a tu madre, dándose a entender como una representación de la entrega que hizo Jesús de su madre a todos los creyentes, siendo Juan su discípulo más amado, el que representaba a toda su iglesia, a toda su santa iglesia. En ese momento es cuando Jesús entrega a su madre y hace ver que María es la madre de toda su santa iglesia, de todos los creyentes representados en su discípulo más amado, que es Juan. Eso vendría a ser la defensa principal acerca de por qué María es madre de la iglesia, según la Biblia y según también los expertos teólogos. Como María, madre de Dios, se puede hablar que Jesús en realidad está alienado a lo que es la Santa Trinidad, por lo que estos dos conceptos no son inseparables, nunca se van a poder separar. Por lo mismo, al María ser madre de Jesús, va a ser madre de Dios y de toda la Santa Iglesia. Bueno, muchas gracias por defender su postura sobre los dogmas marianos. Ahora vamos a pasar con Mariana Maitatasa para finalizar con la conclusión. Bueno, a partir de todas las pruebas recabadas y todos los testimonios de los expertos, podemos determinar y afirmar una vez más nuestra fe y cómo este dogma, que ha sido una de las dudas creo que muy grandes a lo largo de la historia, tiene pruebas, bases y fundamento para poder defender ahora y siempre la virginidad de María. Muchas gracias.